Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer el siguiente tutorial sobre cómo vamos a construir las siguientes figuras geométricas. El primer paso que tenemos que ver es tener una hoja de tamaño A4 de medidas 29,7 por 42 centímetros. Luego de esto procedemos a encuadrar la hoja eh, dividiendo en el lado izquierdo 2 centímetros, en los costados 1 centímetro, tanto arriba, abajo y en el costado derecho. Luego de esto procedemos a dividir la hoja en 3 columnas. Una, dos, tres. Y luego trazamos una línea horizontal. Una vez terminado esto, continuamos con el rótulo donde irán los nombres. Se crea el rótulo en el lado inferior derecho con medidas de 5 centímetros por 15,5 centímetros. Se lo divide en 5 renglones de 1 centímetro y los dos últimos se lo divide en 3 partes iguales. Con líneas auxiliares se deja un margen de 3 milímetros y se agregan los datos. Se hacen líneas auxiliares de 1 milímetro en todos los renglones para darle la altura a la letra, que es de 8 milímetros. Se agregan las medidas de las letras, que son de 3 milímetros, dejando distancia entre palabra y palabra de 3 milímetros, entre letra y letra de 1 milímetro, entre letra y punto, letra y comilla, letra y dos puntos, 1 milímetro. Así se agregan los datos del rótulo. Bueno, acá tenemos ya la estructura del rótulo terminada con las letras, como dijimos. La distancia del margen a la primera letra siempre es de 3 milímetros y se divide con una línea auxiliar. En el primer renglón vamos a poner en este caso el nombre de institución, que es Escuela IDFA Lola Mora. En el segundo renglón vamos a poner el nombre del alumno. En el tercer renglón el nombre del docente. En el cuarto renglón, que es el que está dividido en 3 partes iguales, ponemos en el primer renglón comisión 101, en el renglón de abajo el año, en este caso 2015. En el segundo renglón, en la parte de arriba, ponemos en este caso turno noche, que es el horario en que cursamos. En el renglón de abajo el número de lámina. Y por último, en el tercer renglón, en la parte superior, ponemos la fecha de finalización de la lámina y en la parte inferior la fecha de Creamos la entrega. primera figura, que se llama eneágono, usando compás, escuadra, un lápiz y goma. Con un radio de 4 centímetros trazamos una circunferencia. Luego aplicamos la perpendicular. Creamos el punto O'. Con el mismo radio, punto en O', trazamos una curva. Con escuadra trazamos una recta extendiendo el lado izquierdo. Creamos O y O segunda.
Con el mismo radio hacemos punto en O segunda y desde la recta creamos una curva hacia abajo. Se crea O tercera. Con el mismo radio hacemos punto en O tercera, cortamos la curva. Se crea O cuarta. Con escuadra unimos O con O cuarta. Se crea O quinta. La distancia de O quinta hacia la recta es la medida de los lados del eneágono. Aplicamos toda la medida en la circunferencia y con regla o escuadra marcamos todos los lados del eneágono. Finalmente unimos todos los lados y queda conformado el eneágono. Creamos la segunda figura que se llama decágono, usando el mismo radio de la primera figura. Hacemos una circunferencia. Trazamos dos perpendiculares entre sí. Se crea el punto O'. Con el mismo radio, punto en O', trazamos un arco. Unimos los dos puntos se crea O segunda. Con radio O', O segunda, trazamos una circunferencia. Con escuadra y lápiz trazamos una recta desde O tercera a O segunda. Con compás trazamos una curva
se crea O cuarta. La distancia de O tercera a O cuarta es la medida de los lados del n-ágono. Marcado todos los lados, se crea el decágono. Trazamos la tercera figura, un decágono. Con radio de 4 centímetros creamos una circunferencia. Trazamos dos perpendiculares entre sí. Se crea el punto O prima, O segunda. Mismo radio, punto N' prima, trazamos un arco, se crea O tercera. Con escuadra y lápiz unimos O segunda, O tercera. Se crea O cuarta. La distancia entre O tercera y O cuarta es el lado de un decágono. Y luego, después de unir los lados, hemos formado un decágono. Para crear la figura 4, 5 y 6 de 18, 20 y 22 lados, se usa el método para partir un lado. Aplicamos una mediatriz sobre un lado con regla, unimos los puntos y obtenemos la mitad de un lado. Y bueno, finalmente hemos duplicado los lados de los polígonos aplicando este método. Este que tenía 9, aquí lo duplicamos en 18 lados. Este que tenía 10, aquí abajo lo hemos duplicado de 20. Aquí este de 11. Felizmente tiene 22 lados. Una vez finalizadas las figuras y la lámina, hay que terminarla remarcando los contornos más gruesos, con líneas más gruesas, y las figuras, para que nos quede bien marcada.